Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, también los sábados después del noticiero del mediodía, y tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del gimnasio y el asilo de ancianos. Tenemos cultos a las 10 y 11 de la mañana, domingos, y las 6 de la tarde también, y los miércoles a las 6 de la tarde. Queremos anunciar algo especial en estos días venideros. Primero estaremos teniendo nuestra escuelita bíblica en calle Felipe Ángeles, en nuestra iglesia, el 7 al 11 de agosto. Nuestra escuelita bíblica, el 7 al 11 de agosto, comenzando a las 10 de la mañana, terminando a las 1:45. Y todos están invitados, desde kinder y preescolar hasta secundaria, el 7 al 11 de agosto en calle Felipe Ángeles, en nuestra iglesia, escuelitas bíblicas de verano. Pero también queremos anunciar algo muy especial también. En este programa vamos a tener predicando evangelista Carlos Chacón. Él es de Chicago, Illinois, y él predica por todos los Estados Unidos, aquí en México y otros países también. Estará predicando una cruzada, se puede decir, o campaña evangelística. Se llama Cristo es la respuesta, es el tema, Cristo es la respuesta, en el Estadio Deportivo en Barrio del Carmen. Las fechas son el 9 al 13 de agosto. El 9 al 13 de agosto, Cristo es la respuesta en el Estadio Deportivo en Barrio del Carmen. Evangelista Carlos Chacón estará predicando a todo nuestro pueblo sin costo. Todos están bienvenidos. Pues ahora, antes de oír una predicación de hermano Chacón, vamos a escuchar una pieza de música. Hola, soy Carlos Chacón, evangelista de Chicago, Illinois, y es una bendición para mí poder estar en Tamazunchale visitando aquí en la ciudad. Primeramente quisiera agradecer al pastor Ponce y la Iglesia Bautista Berea por esta oportunidad de permitirme pues estar en el ministerio de la televisión, en el programa. Agradezco mucho hermano Mateo Cole y también pues aprecio mucho a Tamaz Visión Canal 3.
Vengo de Chicago, Illinois. Yo soy un evangelista de la Iglesia Bautista Independiente. Trabajo con iglesias bautistas independientes, iglesias bautistas fundamentales. Y pues el trabajo es predicar el evangelio, hacer la gran comisión. Quiero compartir por estos próximos momentos un estudio bíblico. Y quiero anunciar también acerca de una campaña evangelística que estamos organizando aquí en la ciudad de Tamazunchale, los días agosto de 9 al 13 a las 6 de la tarde, cada noche, en el estadio de béisbol. Tenemos una cruzada evangelística, lo que llamamos un evento, Cristo es la respuesta. La cruzada, Cristo es la respuesta. Esto es un avivamiento evangelístico para la Huasteca Potosina, para Tamazunchale, para los pueblos, las comunidades aquí cerca, aquí alrededor. Quiero invitarle a venir a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Oren por avivamiento. La Biblia habla de avivamiento, la Biblia habla de tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. Y bueno, vamos a mirar ahora un texto aquí en Hechos capítulo 2. Voy a leer unos versículos. Hechos 2:16 dice la palabra de Dios: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiero mirar este texto y hacer un estudio bíblico, enseñar aquí y traer un mensaje pues al pueblo de la Huasteca Potosina, todo este lugar, Tamazunchale y las comunidades alrededor. Es importante que las iglesias y el pueblo de Dios oren por avivamiento. Dios quiere que las iglesias se pongan de acuerdo y que puedan orar en el nombre de Jesús, orando por un avivamiento evangelístico, orando por el poder de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, en el texto aquí nos habla del día de Pentecostés. Esto fue la predicación del apóstol Pedro. Esto fue cuando él menciona y dice que esto fue profetizado en el libro de Joel. Y sabemos ahora que en Hechos capítulo 2 se cumple esta profecía. Pero yo quiero mirar el tiempo. ¿Cuándo se refiere esto? ¿Cuándo sucede todo esto? Bueno, Hechos 2:16 y 17. Versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios. Quiero que vean esa frase, en los postreros días. Podemos decir intercambiable también, en los últimos días. En los postreros días, entonces sabemos que Joel se refiere al futuro. Pero ese tiempo se cumple, sabemos que se cumple en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, es lo que Pedro dijo, esto es lo que habló el profeta Joel. Entonces empieza en el día de Pentecostés. Y también la Biblia nos enseña, le llama a esta época los postreros días, pero también nos menciona, nos habla acerca de el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Sabemos que ese día todavía no ha llegado. Eso es parte de la profecía de los últimos días. Es parte de la venida del Señor. Todo esto son eventos del futuro. No ha llegado todavía. Entonces sabemos que esta época del derramamiento del Espíritu Santo comienza con el día de Pentecostés y alcanza y termina con la venida del Señor, cuando dice ahí, yo pienso que es su venida ya para Cristo establecer su reino en la tierra. En medio de todo ese tiempo es la dispensación o la época, la generación, las generaciones, las edades donde estamos nosotros. Le llamamos la época de la iglesia local, la época del Espíritu Santo. Nosotros estamos en medio de estos dos eventos proféticos. Ya pasó el día de Pentecostés, pero todavía no viene el tiempo cuando el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. No ha venido ese tiempo. Entonces sabemos que el tiempo, los postreros días, comenzaron en el tiempo del Nuevo Testamento. Déjeme le compruebo con otro versículo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, quiero leer un versículo en el libro de Hebreos que también nos comprueba esta
enseñanza aquí miramos Hebreos 1, dice la Biblia en versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Dios nos hablaba por profetas, por predicadores que eran profetas. Había, dice la Biblia, por muchas maneras, por sueños, por visiones, por ángeles, todo esto. Pero versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces ahora dice la Biblia, ahora Dios no está hablando mucho acerca de por medio de ángeles o visiones o sueños, pero ahora dice que ahora nos ha hablado por el Hijo. Es el Hijo Jesucristo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y tenemos sus palabras, ya tenemos la palabra escrita. Es la palabra de Dios, entonces Dios nos habla por su palabra. Que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es preservada para nosotros. Entonces miramos aquí que también se repite esa frase, en estos postreros días. Y incluye, dice, pues el tiempo cuando estaba el Hijo, se refiere al Hijo de Dios, al Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces sabemos que el tiempo, la época para el derramamiento del Espíritu es ahora. Por eso estoy entusiasmado de anunciar ahora, más que nunca, las iglesias del Señor Jesús, las iglesias del Nuevo Testamento de sana doctrina, nosotros que tenemos distintivos bautistas y todo esto, que creemos en los fundamentos de la fe, ahora más que nunca yo le quiero animar, orar por avivamiento, porque Dios quiere derramar su Espíritu Santo y quiere dar su poder. Ahora le voy a invitar a regresar al texto que habíamos leído, Hechos capítulo 2. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios donde habíamos leído. Ya miramos el tiempo. ¿Cuándo es esto del derramamiento del Espíritu? Es ahora. Estamos en los postreros días. Estamos en los últimos días. Pero la Biblia dice, ¿qué es lo que va a suceder? Dice la Biblia en versículo 17, Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe cuando dice toda carne? Se refiere todo creyente, se refiere hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, adultos, niños, jóvenes, toda persona que es creyente. Puede ser hispano, puede ser americano, puede ser asiático, africano, puede ser europeo. La iglesia del Señor Jesús, usted sabe que el evangelio está en todas partes. Entonces miramos aquí que dice, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces se refiere a la juventud, los hijos, las hijas. Dice, van a profetizar. ¿Qué es profetizar? También dice acerca de los siervos y las siervas. Y dice, van a estar profetizando. Bueno, yo quiero leer un versículo. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios. Y la Biblia nos enseña qué es profetizar. Porque la Biblia nos enseña, la Biblia se interpreta con la Biblia. A veces nosotros pues tenemos a veces interpretaciones, pero la Biblia se interpreta con la Biblia. Dice 1 de Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora está diciendo encima de todo, más importante, lo que Dios quiere es que profeticemos. ¿Qué es profetizar? Bueno, está en el versículo 3. Dice la Biblia, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sabe qué es profetizar en el contexto del Nuevo Testamento? Simplemente se refiere a predicar, predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, hablar para edificar a los hombres, para exhortar, para consolar. ¿Sabe que eso es lo que el evangelio hace? El evangelio edifica, el evangelio exhorta, el evangelio consuela. Todo esto trae paz al pecador perdido. Es el mensaje del evangelio. Profetizar simplemente quiere decir predicar bajo el denuedo del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el evangelista Felipe tenía hijas, 4 hijas, dice la Biblia, doncellas que profetizaban. ¿Qué quiere decir? Solamente quiere decir que sus hijas también compartían el evangelio, predicaban. Mujeres pueden compartir el evangelio con otras mujeres. Nosotros le llamamos ganar almas, testificar, dar el plan de salvación, evangelizar. Todo esto la Biblia en esta época le llamaba profetizar. Entonces, para evitar confusión, cuando usted lee la palabra profetizar,
Mire lo que dice la Biblia, dice que esto es hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y sabe, amigo, que eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio de Jesús, que Él murió en la cruz, que Él resucitó, es el poder. Pablo dijo, yo soy un apóstol separado al Evangelio. Dice la Biblia que el Evangelio es el poder de Dios. Tiene poder para cambiar vidas, tiene poder para ayudar a un joven que está con vicios, que está en el alcoholismo, que está perdido en drogas, en vicios. El Evangelio tiene poder para cambiar su vida. ¿Sabe la campaña que estamos organizando en agosto 9 al 13 en el estadio de béisbol en Tamazunchale a las 6 de la tarde? Cristo es la respuesta. Yo no sé qué problema tienes en tu vida, pero sabe que el Señor Jesús es la respuesta. Una vez había una mujer y ella estaba con enfermedades, pero ella se acercó a Jesús diciendo, ella fue con doctores, fue con personas, pero nadie le ayudó. Y ella se acercó al Señor Jesús diciendo, si nomás pudiera yo tocar, tan siquiera tocar su manto, tocar nada más, ¿verdad? Su manto ahí, la vestimenta del Señor Jesús. Y ella le tocó y Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Verdad? Y era una mujer que creía en Jesús, creía diciendo, si tan solo pudiera acercarme a tocar su vestimenta, su manto, yo puedo ser sanada. Sabe que Cristo es la respuesta. Yo no sé cuál es su problema. Hay muchos problemas en los hogares hoy en día, problemas de matrimonio, hombres, ¿verdad?, que tratan mal a su esposa, a lo mejor esposas que están en desesperación, hay vicios, hay todo tipo de problemas. Pero sabe que Cristo es la respuesta para todo esto. Jóvenes perdidos en pandillas, en la juventud y todo esto, que están con problemas, pero Jesús es la solución. Yo era un joven de 15 años. En mi lugar de origen, en Chicago, Illinois, estaba perdido en pandillas, estaba en la calle, pero un día vino un predicador, precisamente como la Biblia dice, profetizando. Vino un ganador de almas para testificarme y darme el plan de salvación. Me habló del Evangelio de Jesús y cambió mi vida. El Evangelio hace la diferencia. Cristo es la respuesta. Y para eso es el derramamiento del Espíritu Santo. Le quiero enseñar un versículo, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. Dice la Biblia en Hechos y capítulo 1, podemos mirar que la Biblia nos habla el propósito pues del Espíritu Santo al venir con poder, al venir con unción. Dice la Biblia, Hechos 1:8, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire ahí cómo el propósito del Espíritu Santo es dar poder. Ese poder es un denuedo, es un poder dinámico, es un denuedo del Espíritu para testificar. Dice, me seréis testigos, testificar del Evangelio, testificar. La Biblia dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Entonces eso es predicar, profetizar. Tenemos que, como iglesias de sana doctrina, quiero invitar las iglesias más que nunca, orar por avivamiento en la Huasteca, un avivamiento evangelístico. Yo me refiero donde Dios ponga su gracia. Dice la Biblia, yo sé que hay mucho pecado, mucha gente está perdida, mucha gente rechaza el Evangelio, pero donde el pecado abunde, la gracia de Dios sobreabunde. Pero nosotros como iglesias tenemos que orar, rogarle a Dios. Es lo que hicieron en el libro de Hechos. Dice la Biblia que oraron por más de 10 días. 120 personas orando 10 días pidiendo, y Dios dijo, esperen ahí en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto. Y ese poder es para dar denuedo, para dar gracia, para dar poder para predicar el Evangelio de Jesús. Y esto es lo que necesitamos. Sabe que la intención de Jesús es que se predique el Evangelio en todo el mundo, dice la Biblia, y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Entonces yo le quiero invitar, amigo y amiga, que usted considere, la Biblia enseña, la palabra de Dios nos enseña que los jóvenes, los hijos y las hijas, los siervos y las siervas, habla de mujeres, habla de hombres y jóvenes, que puedan compartir el Evangelio y puedan tener poder y denuedo para compartir la palabra de Dios. ¿Sabe que debemos de orar por avivamientos evangelísticos en cada ciudad de México, en este país? ¿Sabe? Dice la Biblia, quiero leer un versículo en Hechos 8. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiero que vean ahora, les voy a leer en versículo 5, Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. ¿Sabe que note que la Biblia dice que la ciudad, el pueblo, estaban escuchando unánimes? Quiere decir que toda la ciudad estaban juntos, toda la población, todas las personas, la gente del público, estaban reunidos en un lugar, porque dice que estaban escuchando unánimes lo que predicaba el evangelista Felipe. ¿Y qué predicaba? Predicaba de Cristo, cómo Cristo puede cambiar tu vida, cómo Él te da salvación, te da vida eterna, te da perdón de pecados. El evangelio que predicamos, dice la Biblia, no viene de hombres. Pablo dijo, no lo recibí de hombres, viene de Dios, y es el mensaje de salvación, viene del Señor. Dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios para cambiar vidas. Y esto es lo que predicaba Felipe. Ahora, sigamos leyendo, dice la Biblia en Hechos 8. Dice en versículo 8, Hechos 8:8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire cómo menciona la ciudad. Imagínense que en Tamazunchale pudiéramos decir, había gran gozo en la ciudad de Tamazunchale. Habría gran gozo en la Huasteca Potosina, en las comunidades y todo esto. Porque Dios quiere derramar su espíritu. Él quiere ungir, Él quiere dar de nuevo para que se predique el evangelio. Cada persona que es creyente puede predicar el evangelio. No es el trabajo solamente de pastores y misioneros. No es el trabajo de los evangelistas solamente. Cada creyente debe de predicar el evangelio con denuedo. Debe de profetizar y predicar con denuedo del Espíritu Santo. Y poder así testificar, dar el plan de salvación y ganar almas. Dice la palabra de Dios en versículo 12, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hasta la Biblia enseña que después de tomar decisiones de salvación, hombres y mujeres eran bautizados en agua. Y esto es parte de la gran comisión. Pero entonces aquí miramos un avivamiento evangelístico. Y la palabra de Dios nos enseña que los obreros son pocos, pero el campo, ¿verdad?, está abierto. Voy a leer un versículo en Mateo 9:35. La Biblia dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe que Dios quiere que nosotros oremos por obreros? Que nosotros oremos por avivamiento. ¿Por qué? A través de un avivamiento evangelístico es la forma como se puede recoger la cosecha. Y la cosecha a lo cual se refiere aquí, se refiere a almas. Recoger la cosecha. Hasta dice que Jesús predicaba en diferentes ciudades, recorría. Como evangelista yo viajo, predico en ciudades, predico en iglesias, en diferentes lugares. Dios me ha permitido estar en diferentes países. Y sabe, yo he visto algo. México, el país de México, es un país abierto al evangelio. Es una gente sencilla, noble, muy buena, con un buen corazón. Y la población en México son personas que están abiertas. Yo he visto que en muchos lugares son abiertos al evangelio. Pero ¿cómo la gente va a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo la gente va a escuchar si nosotros como iglesias no estamos rogando al Señor de la mies que envíe obreros? No estamos pidiendo por avivamiento. Le pido ahora que oren por avivamiento en la Huasteca. Le pido ahora, le invito a esperar este derramamiento del Espíritu. No es para nuestro entretenimiento, no es para nosotros para tener alguna emoción, es para nosotros poder tener el denuedo de predicar, comunicar con denuedo el mensaje de salvación, el evangelio que habla de arrepentimiento. El evangelio llama a los hombres a arrepentirse. ¿Sabe que como estamos en los postreros días, también la Biblia enseña que en los últimos días, en los postreros días, la Biblia habla de tiempos peligrosos, hombres que se aman a sí mismos, hombres ávaros, hombres en vicios. Estamos en los últimos días, porque los hombres también no tienen temor de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres?
Sabe que el Señor Jesucristo, la Biblia le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día Él va a regresar, téngalo por seguro. La Biblia enseña que Él va a venir sobre el monte de los olivos. Y la Biblia enseña que va a haber grande gloria cuando Él viene con sus ángeles. Va a rugir, dice la Biblia, como león rugirá. La palabra de Dios enseña que Jesús establecerá su reino. Dice la Biblia, los montes no serán hallados, las islas no serán halladas. Dice la Biblia que los hombres van a pedir, cuando vean al Señor, van a pedir que mejor las rocas y las piedras caigan encima de ellos. Ese es el temor, ese es el terror. Pero la Biblia enseña que hombres impíos no entienden juicio. El Evangelio es un Evangelio que llama a los hombres a arrepentimiento, que cambien su manera de pensar, que cambien su manera de vivir. Es un Evangelio que llama al hombre a arrepentirse. Quiero leer un versículo. Sabe que todos como hijos de Dios y como pueblo de Dios, la Biblia nos enseña pues unos principios bíblicos que nos habla acerca de el evangelismo masivo o el avivamiento que yo le llamo nivel ciudad. Y quiero terminar con esto. Dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convertirán de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos que Dios sane la tierra. Me refiero que Él pueda traer sanidad a los hogares, a los jóvenes del pecado. El problema es el pecado, y la sangre de Cristo puede perdonar todo pecado, puede limpiar, pero el pueblo de Dios se tiene que humillar, tiene que decir: sí, cierto, necesitamos a Dios, tenemos que orar a Dios más que nunca, tenemos que arrepentirnos, tenemos que escuchar el llamamiento del Señor, y Él quiere derramar su Espíritu Santo. Él quiere que el Evangelio cambie vidas. Y yo le invito, amigo y amiga, en estos días, que usted se prepare para un avivamiento en la Huasteca, en Tamazunchale, el día agosto 9 al 13 a las 6 de la tarde, en el estadio de béisbol, donde yo estaré predicando. Estamos invitando a todo el público, estamos invitando a las iglesias con doctrina fundamental, todos los que creen que Jesús es Dios, los que creen que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Se estará predicando este Evangelio. Damos gracias a Dios por su palabra que nos habla, llega hasta el corazón de nuestra necesidad de Cristo. Y recuerdan que hermano Carlos Chacón va a estar predicando en una campaña evangelística en el estadio deportivo en Barrio del Carmen. Cristo es la respuesta, es el tema. Qué necesidad tan grande conocer a Jesucristo como respuesta a nuestros problemas y nuestras necesidades espirituales y aún terrenales. Cristo es la respuesta. El 9 al 13 de agosto, 9 al 13 de agosto a las 6 de la tarde en el Estadio Deportivo en Barrio del Carmen. Todos están bienvenidos. Pues ahora, antes de terminar nuestro programa, vamos a escuchar otra pieza de música.